Esto es la conciencia cósmica. Bienvenidas, bienvenidos. Antes de comenzar, quiero invitarles a unirse a un grupo que hice en Facebook que se llama Comunidad Homo Cósmico 2048, para que tengan ahí noticias, antes que todos, sobre mi próximo libro titulado 2048, Crónicas de un futuro exponencial. ¿Qué significa ser sobrios? ¿Qué significa estar sobrios? Creo que la definición de sobriedad va mucho más allá de no consumir alcohol o no consumir otras sustancias como drogas. Creo que la sobriedad es un estado de paz mental. Creo que la sobriedad es el cese de las fluctuaciones mentales, el equilibrio en la mente. Entonces, ¿qué significa no estar sobrio? No estar sobrio significa fluctuar entre las sensaciones eufóricas y entre las sensaciones tristes o decadentes. Y si entendemos la sobriedad de esta manera, podemos ver cómo es independiente de las sustancias que consumimos. Las sustancias solo exageran los estados mentales ya exagerados. Exageran el desequilibrio que ya existe en la mente. Porque tenemos una tendencia de ir hacia abajo y hacia arriba. Y esa tendencia es lo que está detrás de todas las sustancias. La creencia de que estamos abajo y que una sustancia nos va a llevar arriba. La pura creencia de que algo, una sustancia, un pensamiento, puede mejorar nuestro presente. Y esa es una visión poco realista de la realidad. El enfoque que le quiero dar a las sobriedades de este podcast no es un enfoque de sacrificio, no es un enfoque de renuncia, al contrario, es un enfoque desde donde la sobriedad es el máximo placer. Vista adecuadamente la sobriedad como un estado superior, como un estado superior de conciencia y de plenitud y de existir. Es el enfoque que le quiero dar a las sobriedades en este podcast. Creo que muchas veces hemos caído en la mentira o en la creencia de pensar que la sobriedad es aburrida. Hay millones de dólares de publicidad invertidos en las revistas y en la televisión y en el cine para convencernos de eso, de que el mejor estado es el estado ya sea de embriagación o el estado cuando alguien está fumando un cigarro o en una droga. Y el discurso que cuentan es que sí es peligroso, que sí a veces es ilegal, pero que es superior y que es mejor. Como si lo prohibido fuera mejor. Y aunque hay publicidad a veces de los gobiernos que nos invitan a no consumir, lo mismo están haciendo, están prohibiendo algo como si nos estuviéramos perdiendo de algo, como si estuviéramos renunciando a un placer. Y creo que el camino a la sobriedad verdadera es la convicción, la conciencia de que el mejor estado en el que podemos estar es el presente, es la sobriedad en el momento presente. Es como si voltearan la tortilla, tenemos ese dicho aquí en México. Y su discurso es: como aquí se vive solo una vez, hay que vivirlo lo más delicioso posible, aunque eso lastime nuestra salud.
El ejemplo perfecto es el del cigarro. Pero vamos a analizar exactamente cómo funciona esto, cómo funciona esta situación que nos invita a consumir sustancias. El discurso del cigarro es ese. Sí, el cigarro es peligroso, sí, te va a dar cáncer, pero vale la pena porque es completamente delicioso. Entonces, de alguna manera hasta se asocia con gente valiente, con gente temeraria, que le gusta vivir el presente. Cuando la realidad es completamente diferente. Pero hay tanta publicidad y tanta mercadotecnia convenciéndonos de que se disfruta más el momento presente cuando se consumen ciertas cosas, que nos hacen creer que el no consumirlas es un sacrificio, cuando en realidad es al revés. El consumirlas, este tipo de sustancias, y vamos a hablar en concreto del cigarro, es sacrificar el momento presente. No me quiero poner muy filosófico al respecto, pero vamos a hablar de la gente que fuma. Porque la adicción a la nicotina y al cigarro funciona igual que cualquier otro estado alterado de conciencia. Obviamente las personas que fuman no se ponen eufóricas o una apariencia de diversión como las que consumen alcohol, pero el principio es el mismo. El principio es la creencia de que una sustancia nos va a hacer pasarla mejor. Entonces las personas que no fuman pueden ver a los fumadores que están comiendo en un restaurante y que se paran y se van a un lugar donde es permitido fumar. Prenden su cigarro y el discurso es que lo están sintiendo delicioso, que están dándose un lujo, mientras que las otras personas que están comiendo no lo están haciendo porque cuidan su salud o porque simplemente no quieren, pero ellos son los que se lo están perdiendo. Y vamos a poner este ejemplo en términos numéricos. Si la felicidad fuera una escala del 1 al 10, lo que nos cuenta la historia del cigarro es que las personas están en un 7, un 8 en su estado normal y que el fumar los lleva a un 8.5, un 9 o a un 10. Eso es lo que las personas que fuman creen y eso es lo que las empresas tabacaleras quieren vender. Pero la realidad es completamente diferente. La realidad es que las personas que no fuman nunca se les antoja un cigarro. Y si alguien que no fuma y está en un 8 de felicidad llegara a prender un cigarro, de ninguna manera subiría a un 8.5 o un 9. Más bien bajaría a un 7 o un 6.5 por el asco que le provocaría el humo y la saturación en su sangre y la repugnancia de la nicotina. Después de unos minutos la persona regresaría al 8, a su estado normal, y simplemente no volverá a fumar. Pero el funcionamiento del cigarro es el siguiente. Una vez que la nicotina está en tu sangre, una sustancia increíblemente adictiva, esto es un hecho científico, la nicotina es más adictiva que las drogas como la cocaína y la heroína. Una vez que la nicotina entró en la sangre de este primer fumador y que lo bajó de un 8 a un 6.5, esa nicotina después de unas horas comenzará a salir de su cuerpo a través de su sudor y de su orina. Y al momento de salir, así es como funcionan todas las adicciones, le va a causar un sentimiento de incomodidad por la mera naturaleza de la adicción de la nicotina. Entonces, si este sujeto estaba en un 8, cuando la nicotina empiece a salir, va a bajar a un 7.8 o un 7.7. Le va a dar un poco de ansiedad porque tiene muy poca nicotina en su sangre. Y si no le hace caso a ese síntoma de abstinencia, eventualmente va a regresar al 8 y la nicotina va a ser olvidada. Pero si ese sujeto, una vez que está en un 8 y que siente el síntoma de abstinencia, baja al 7.6, va a prender un cigarro y va a subir del 7.6 al 7.9, pero no al 8. Porque sí, se va a aliviar del síntoma de abstinencia, pero no va a llegar al 8 en el que estaba antes de fumar. Porque los aspectos desagradables de meterse humo
a los pulmones, esos siguen ahí. Y lo que va a pasar es que esa persona se va a quedar en un 7.9 y ahora tiene más nicotina en su cuerpo. Cuando esa nicotina empiece a salir, esta persona va a bajar a un 7.4 o a un 7.3. Y cuando prenda el siguiente cigarro, que el segundo cigarro lo prendió después de, no sé, tal vez 14 horas, ahora va a tener la necesidad de prenderlo después de tal vez 10 horas. Pero no va a subir a 7.9, va a subir a 7.8. Y ahora tiene más nicotina en su cuerpo. Y el siguiente síntoma de abstinencia va a ser el triple de fuerte y lo va a sentir todavía más rápido. Y así sucesivamente hasta que lleva una semana fumando la persona y ya tiene la suficiente cantidad de nicotina en su cuerpo como para considerarse un adicto a la nicotina. Y esta persona va a tener que estar fumando mínimo unos 5 cigarros al día, tal vez un poco más. Y el puro hecho de fumar 5 cigarros al día, independientemente de la adicción a la nicotina, va a bajar su estado de bienestar de un 8 a un 6.5 a un 6. Va a sentir su energía agotada, cansancio al momento de respirar, la sangre se le va a hacer más densa, va a sentir sueño. Independientemente de su salud, ni siquiera vamos a hablar de su salud, eso ya lo conocemos bien. Pero ¿cómo se va a sentir esa persona después de fumar 5, 6, 10 o más cigarros al día? Se va a sentir fatal. Y en ese momento la persona es tan adicta a la nicotina que si no fuma, que si no se da esa pequeña dosis de nicotina cada cierto tiempo, los síntomas de abstinencia van a ser completamente espantosos. Se va a poner de malas, se va a poner histérico. Y aquí es donde entra la creencia, que muy bien han vendido las empresas tabacaleras, de que el tabaco es rico, es delicioso. Lo que va a pasar ahora, a partir de este momento, es que esa persona siempre va a encontrar una satisfacción al momento de prender un cigarro. Ya sea después de comer, antes de ir al baño, o antes de dormir, o en la mañana. Y va a pasar de un 6 a un 6.8, solo para bajar gradualmente otra vez al 6. Y sí, efectivamente, a esa persona el cigarro le está provocando un bienestar, pero la está subiendo de un 6 a un 6.8. Hace muchas semanas o meses o años la bajó de un 8 en el que estaba a un 6. Y esa bajada fue tan gradual que la persona ya no se acuerda. Solo se acuerda de la inmediata mejoría del 6 al 6.8. Y ahora esa persona, esos síntomas de abstinencia se van a manifestar a cada rato. Entonces cuando la persona esté trabajando en su oficina y tenga muchos nervios, vamos a hablar de números otra vez. Supongamos que tiene en una escala de nervios o de estrés, del 1 al 10, de manera natural, por el trabajo, por una situación, tiene 3 puntos. El problema es que el síntoma de abstinencia de la nicotina va a subir del 3 al 8 o del 3 al 7, ese nivel de estrés o de nervios. Entonces esta persona automáticamente al prender un cigarro va a bajar de 8 a 5, pero nunca va a bajar al 3 de lo que hubiera sido la situación normal si él no fuera adicto a la nicotina. Pero esta bajada, esta situación se dio de una manera tan gradual, ya ni siquiera recuerda lo que no es fumar, ya ni siquiera recuerda cómo enfrentar esas situaciones sin ser adicto a la nicotina. Él solo sabe que está bajando de un 8 a un 5 o a un 6, entonces asocia el cigarro con un bienestar. Pero es un bienestar provocado sobre un malestar que ese mismo cigarro provocó. No es el trabajo ni los nervios. El estrés ya tenía un nivel del 1 al 10, pero el cigarro lo hace aún más grande. Y esa persona cuando fume en esa situación de estrés o de nervios no va a regresar al 0, mucho menos al 3, que sería lo normal. Va a bajar al 5 o al 6. Y sumado a esto va a estar el malestar generalizado que caracteriza a cualquier fumador. Y ese es el gran truco de las tabacaleras, convencernos de que esa bajada de un 8 de nervios a un 6 vale la pena. Nos hacen creer que esa subida del 6 de felicidad al 6.6 de felicidad con un cigarro vale la pena. Y qué fácil es prender un cigarro y subir 6 puntos, 6 decimales de felicidad. Pero lo que no nos damos cuenta es
que esa sustancia provocó esa infelicidad que se está recuperando y que no se provoca, que no se recupera en su totalidad con prender un cigarro ni con 10. En lo personal yo fui fumador y creo que si las personas fumadoras pudieran sentir su cuerpo, cómo se siente después de 3 semanas de no fumar, en ese momento dejarían de fumar. El problema es que la bajada hacia el 6, 5, 4 fue tan gradual que ya ni siquiera se acuerdan, ni siquiera reconocen cómo era la vida antes de fumar, cómo era su energía, su nivel de bienestar, su nivel de paz, su nivel de bienestar generalizado. Solo recuerdan que hace 5 minutos se sentían un poco más mal, un poco peor, y que prendieron un cigarro y les mejoró tantito, pero no se acuerdan lo que era no tener que prender ese cigarro. Y el ejemplo que pone Allen Carr en su libro, que se llama The Easy Way, la manera fácil de dejar de fumar, es muy bueno. Él dice que fumar es como andar en tacones todo el día. Una persona que anda con zapatos de tacón todo el día, zapatos molestos, horribles, y que no los necesita usar, pero los usa solo para al final del día poder quitarse los tacones y sentir ese alivio, solo para volvérselos a poner. ¿No será mejor simplemente no traer puestos los tacones? Y es el funcionamiento de cualquier adicción, de cualquier sustancia. Y esto aplica a cualquier tipo de dependencia a una sustancia. Porque la idea es la misma. No importa si es la nicotina o el alcohol, o la cocaína o la marihuana, la idea es la misma. Es la creencia de que una sustancia nos puede mejorar automáticamente nuestro estado de ánimo. Cuando no nos damos cuenta de que la inestabilidad o la carencia que estamos tratando de llenar con esa sustancia fue creada por esa misma sustancia, y que una vez que creamos esa dependencia psicológica o física, esa misma sustancia nunca nos va a llevar al estado de plenitud, que es la sobriedad, al estado de plenitud, que es el equilibrio mental. La lógica es la misma. La gente que está en los bares hace lo mismo. La gente que es adicta a la heroína y está abajo de un puente en una ciudad, es exactamente lo mismo. Esa persona bajó de un 10 a un 2 la primera vez que se inyectó heroína. Si no se la inyecta, otra vez va a bajar a un 0.1. Y en ese estado no vale la pena vivir. Por eso hay tantos suicidios. Y por supuesto que cuando la persona se vuelve a inyectar heroína, no va a llegar al 10 o al 8, para nada. Máximo va a llegar al 4. Inmediatamente va a comenzar su descenso hacia el 2. Hasta que el hambre de esa heroína se vuelve lo único que importa en su vida. Porque es lo único que le puede dar felicidad. La felicidad que esa misma sustancia le quitó. Claro que la heroína es un ejemplo exagerado y tú puedes decir, yo no consumo heroína. No, pero sí consumes otras cosas, al igual que yo. Tal vez ni siquiera consumes tabaco ni alcohol, que es lo más normal y que por cierto es lo más peligroso. Pero el sistema mundial, la Matrix colectiva, funciona de la misma manera. Y esto se los voy a explicar. Una vez que ya me entendieron cómo funciona la adicción al tabaco, les voy a explicar cómo funciona o en qué nos ha fallado el sistema capitalista en el que vivimos. Porque a veces pienso, así como un fumador de alguna manera se está suicidando de una manera muy lenta y no puede hacer nada al respecto, y no significa que sea tonto, significa que no puede hacer nada al respecto, la misma especie humana también se está suicidando. También vamos en un tren directo hacia un acantilado. Y el cambio climático es un hecho científico. Por favor, si no crees en él, mejora tu investigación y no leas videos conspiracionistas en YouTube. El 99.99% de los científicos serios está de acuerdo con que existe el cambio climático y que ha sido provocado por la actividad humana. El cambio climático es ese tren que va hacia un acantilado, como el fumador que va hacia una muerte y que no hace nada al respecto.
Pero ¿por qué si la especie humana es tan inteligente y hemos construido cosas tan increíbles? ¿Cómo puede ser posible que vayamos hacia ese acantilado y no podamos hacer nada al respecto? Lo que pasa es que la misma especie humana, todos en generalidad, la Matrix, el sistema colectivo de creencias, funciona igual que un fumador. Y lo voy a explicar. Todos adentro de ese tren están completamente adormecidos, completamente confundidos, completamente ciegos, como un adicto a la heroína abajo de un puente, incluidos tú y yo. Pero ¿qué es lo que nos ciega? ¿Qué es lo que nos impide gritar de auxilio porque vamos hacia un acantilado? Y aunque no sea gritar de auxilio, mínimo tratar de hacer algo al respecto. ¿Qué es lo que nos mantiene en nuestros sillones del tren, tomando una taza de café, disfrutando la vida? No voy a decir que no, pero sin hacer nada respecto a la realidad de que vamos hacia el desastre. Y que lo que nos mantiene así, y este es mi mensaje de este podcast, es que aunque no lo creas, todos los humanos actualmente estamos en una felicidad del nivel 5 o 4. Lo que hace algunos siglos era un 8, ahora es un 5, un 4, tal vez un 6. Y esto es así porque el sistema en el que vivimos, que se llama capitalismo, se alimenta del consumo. Y para que haya consumo, escúchame bien, tiene que haber deseo. Para que yo consuma y vaya ahorita a la Mac Store y quiera comprar algo que es carísimo y que no vamos a hablar de eso, pero tiene que haber un deseo, lo tengo que desear. Como un adicto desea el cigarro. Pero para desearlo, primero, tengo que sentir la necesidad de tenerlo. Tengo que ver mi felicidad secuestrada para poder recuperarla con ese producto, cualquier producto. Igualito, de la misma manera que funciona un adicto a la nicotina. Entonces, la mercadotecnia como mecanismo de venta, que es impecable. No me importa si tú, que me estás escuchando, tienes un doctorado en Harvard. Eres completamente vulnerable a la mercadotecnia, al igual que yo, de maneras tan sutiles que no nos damos cuenta. Esa mercadotecnia ha secuestrado nuestra felicidad y la ha puesto enfrente de nosotros a manera de productos. Si no consumimos esos productos, no somos felices. Y este sistema ha funcionado excelentemente bien. Ha sido una genialidad, nada más que se ha pasado un poco de la raya. Se ha pasado tanto que el día de hoy, independientemente de la riqueza que existe en el mundo y de la eficiencia de la producción y de la poca pobreza que hay en comparación con otras décadas, hoy hay más gente deprimida de la que nunca ha habido. Supongamos que la depresión es un nivel 2 de felicidad. ¿Por qué hay tanta gente deprimida al borde del suicidio? Tanta gente que necesita químicos como el Tafil, otros antidepresivos. Porque ese sistema y su mercadotecnia impecable se ha pasado un poquito a la raya. Ha bajado el estándar de felicidad, convenciendo a las personas de que no son suficientes, de que no tienen lo suficiente, de que son feas, de que no son felices, de que necesitan tal o cual cosa para lograr su felicidad. Y se han pasado, y entonces en vez de tener a las personas normales trabajando para conseguir comprar esas cosas, las tienen pensando que la vida no vale vivirse y que este mundo es horrible. Hay muchas personas en un grado 2 de felicidad que no deben de estar ahí, que no es un tema genético, sino que simplemente son demasiado sensibles. Y yo estuve ahí un tiempo, por eso lo sé. Son demasiado sensibles a este insistir del sistema de creencias colectivo, de que no somos felices. Nos convencen de que no podemos ser felices. Y la idea es esa, tú no puedes ser feliz a menos que compres esto. Y una vez que compres esto, no puedes ser feliz porque no te ves como esta persona. Y una vez que te veas como esa persona, no puedes ser feliz
porque hay personas que tienen más que tú. Entonces es gradual esta bajada, y ahí tienen a la población mundial, a la mitad de la población mundial, porque la otra mitad está en pobreza extrema y lo único que hacen es pensar sobre cómo trabajar para poder comer. Tiene a la mitad de la población mundial trabajando y dedicando sus vidas y construyendo un sistema de creencias basado en la infelicidad. Y esto no es sustentable, por supuesto que no lo es. Estas personas necesitan consumir algunas ayudas para elevar su sistema de felicidad. Entonces tal vez estas personas que están en un 2, tal vez a ellos sí les ayuda una copa de vino o una que otra droga para subirlos a un 4. De hecho, es lo más probable que todas estas personas necesiten esas pastillas, ese Tafil, ese Prozac, ese vino, ese tequila para subir de un 2 a un 4. Entonces tenemos una humanidad entera en un tren hacia un barranco donde el 99% está imposibilitado de cambiar el rumbo. La mitad porque están trabajando haciendo que el tren funcione y ni siquiera saben hacia dónde va el tren, porque si no, no comen y no sobreviven. Y la otra mitad están en el asiento de los pasajeros, completamente nublados por sustancias que consumen para poder ser felices, mínimamente felices. ¿Y qué hay de las pocas personas que están en un 8 de felicidad, que es lo natural, que es lo humano? ¿Qué hay de esas personas? Esas personas que están en sobriedad y en posibilidades de no caer en esta carrera de ratas. Estas personas tienen los días contados hasta que el ver la realidad tal cual y como es, el ver hacia dónde va el tren, los vuelva locos o los baje a un 2 de felicidad o un 4. Es inevitable porque estas personas, si ven la realidad, que son las únicas que tienen la cabeza en la ventana y pueden ver hacia dónde vamos, esas personas tienen que ser muy fuertes porque también se pueden ir hacia el 2 solo por ver la realidad tal cual como es. Y estos son los líderes que están haciendo el cambio. Son los líderes que están motivándonos a recuperar nuestra dignidad humana y a proteger la vida individual y colectiva. Son los que hablan. Muchos de ustedes me están escuchando. Son ustedes. Son los que ven el mundo y saben que no está bien y no se sienten en casa. Y algo les molesta. Y lo que les molesta es real y tiene que molestarles. Porque no estamos rindiéndole homenaje a nuestra dignidad como humanos. Estamos conformándonos con migajas. Estamos conformándonos con lo mínimo indispensable, con un 3 de felicidad. Y volteamos a ver a las criaturas de los bosques y están en un 8 de felicidad. Y podemos leer sobre cómo era el mundo antes de la civilización, antes de la tecnología. Y sí, no tenían excusados y se morían más jóvenes, pero vivían en un 8 de felicidad. Entonces, esa es una de las moralejas de este podcast. Sean cuidadosos con lo que consumen, porque es muy probable que aquello que consumen sea lo mismo que los está provocando la infelicidad, la incomodidad. Y ahora hablemos del 10 de felicidad. ¿Qué es el 10 de felicidad? ¿Qué es el 10? ¿Y por qué la sobriedad? Una persona que medita, que hace ejercicio, que vive en la sobriedad, se va a quedar en un 8. Y va a aspirar al 10, de manera natural, que ese es nuestro potencial humano. Va a aspirar al 10 desde una estabilidad mental, desde una paz mental, desde una comunión con su cuerpo físico y con el cuerpo del planeta. Va a poder sonreír, va a poder ir al campo y apreciar la verdadera belleza de las cosas, porque sus sentidos no están embriagados, ni tampoco están en el proceso que conocemos como cruda, que dura mucho más de lo que creen. Y el cigarro también da cruda, no es que te sientas que duele la cabeza al día siguiente.
Pero el simple hecho de no estar en felicidad plena por tener ahí ese gusanito de adicción a la nicotina, eso ya te quita la felicidad plena, el 8. Entonces, las personas que viven esta vida de sobriedad están en ese 8. Y obviamente si esas personas se dan un trago de tequila, de mezcal o una cerveza, o se inyectan heroína o fuman un cigarro, no van a subir al 8.2, van a bajar. Entonces se entiende, así sí se entiende la sobriedad, así se hace sentido la sobriedad. No estamos sacrificando nada, al contrario. Pero obviamente que si estás en un 2 y una cerveza te va a llevar al 2.5, claro que vale la pena en ese orden de ideas. Pero ¿por qué conformarte con un 2.5 cuando puedes vivir en un 8 y aspirar al 10? Y es por eso que en algunos sistemas de creencias antiguos promueven la sobriedad mental y el no consumo de ciertas sustancias. No como un mandamiento ni una obligación, sino como una invitación a permanecer en ese 8 y aspirar a ese 10. Que ese 10 es la iluminación. Ese 10 es el estado máximo del potencial humano. Es lo que conocemos como la iluminación de Buda, como el reino de los cielos en la tierra del que hablaba Jesús, o como la conciencia cósmica de la que hablaba William Blake, o Richard Burke, Alan Watts. Y ese estado de 10, que es la promesa, es el potencial humano, es lo que podemos lograr, que es mágico, es cósmico. Se accede con diligencia, se accede con procesos. Algunas plantas psicodélicas como la ayahuasca nos pueden regalar un vistazo de lo que es ese estado, ese 10, pero no nos pueden dejar ahí. Y si crees que consumiendo ayahuasca te vas a quedar en ese 10, eventualmente vas a empezar a bajar al 7, al 6, al 5, al 2, y solo vas a llegar al 3.5 cuando consumas ayahuasca. Yo he consumido esas plantas psicodélicas y sí, me han enseñado cómo se ve el 10, pero también me han enseñado el peligro que existe en creer que ellas son el camino para permanecer en ese 10. El único camino para permanecer en ese 10 es la sobriedad mental, es la meditación, es el ejercicio físico, es el dominio de nuestras fluctuaciones mentales, es observar la realidad como realmente es, más allá de la realidad que hemos creado como humanidad, que es un poco deprimente. Todavía la imagen más grande, la realidad cósmica, la conciencia cósmica, es observar cómo todas las partículas del universo están interconectadas entre sí mismas por una red que trasciende a la física, que es una red de amor. Es entender desde la mente, pero también con el corazón, que vivimos en un gran útero, en una gran placenta cósmica de una madre divina, no religiosa, en donde todos somos uno solo, en donde ese útero que es la realidad, que son todas las plantas, toda la materia, todas las estrellas, lo único que están haciendo es emanar amor hacia todas las direcciones, incluidos hacia nosotros mismos. Y que nosotros mismos también, nuestra naturaleza es esa, la de un amor incondicional hacia todos los seres, hacia todo el universo. Entonces imagínate eso, imagínate desde tu mente, poder vivir en un estado de certidumbre, en donde sientes que todo el universo te ama y que tú amas a todo el universo de regreso. Porque el amor es de ida y vuelta. Dar amor es recibir amor, es el mismo acto. Si un bebé en el útero de su madre ama ese útero, el amor, el útero lo está amando de regreso. En ese momento son uno solo. Están interconectados a un nivel íntimo. Y lo mismo sucede entre tú y todo el universo. Por eso la realidad real, la realidad cósmica, más allá de la realidad humana que hemos creado, es un 10 absoluto de felicidad. Pero el sistema de creencias humano, esa red informática, esa cultura milenaria en la que nacemos y que automáticamente adoptamos,
Esa cultura vive en un falso 2, en un falso 3 de felicidad. Entonces tú naces un bebé, como todos, naces en un 10. Pero esta cultura poco a poco te empieza a llevar un 2, un 3. Cuando cumples la mayoría de edad te dicen, obedéceme y te voy a llevar al 4 o al 5. Haz lo que tienes que hacer y vas a llegar al 5.5. Y ya te olvidas de que existía el 10. Crees que la vida cambió. Crees que los niños son ilusos y que los bebés son inocentes. Cuando no, esa es la realidad. Así es como son las cosas en ese 10 de felicidad. Pero ya es difícil. Estamos en un proceso humano, complejo. Y obviamente cuando estás en ese 10 de felicidad, lo único que quieres hacer es respetar la vida, empezando por tu propia vida. Y entonces das un grito en ese tren que va hacia un acantilado y dices, deténganse, están locos. Vamos hacia una destrucción y nadie está haciendo nada al respecto. Entonces la demás gente empieza a decir, creo que sí, creo que tiene razón. Tal vez al principio lo crucifican en una cruz diciéndole, mentiroso, nada más estás alarmando. Pero poco a poco la gente se empieza a dar cuenta de que sí, vamos hacia un acantilado. Empiezan a despertar de ese sueño en el que estaban jugando juegos de mesa en ese tren, juegos de mesa con dinero de Monopoly, demasiado ocupados, juntando, acumulando fichitas de papel. Y de repente se dan cuenta y tiran ese juego por la ventana y dicen, sí, vamos hacia la destrucción, cambien el rumbo. Y como esto es la verdad, esa chispa de despertar se propaga como el fuego. De pronto todos cambian el rumbo y ahora ese tren, en vez de ir hacia la destrucción y hacia la muerte, puede empezar a ir hacia la felicidad, hacia la abundancia, hacia el 10. Y cuando el tren entero va hacia el 10, los nuevos bebés que nazcan adentro de ese tren van a nacer en un 5 y después en un 6. Más bien van a crecer en un 5. Porque ahora el sistema va a jugar de la otra manera. Ahora el sistema va a promover la verdadera felicidad y cuando los niños nazcan y crezcan en esta nueva versión del tren del mundo, llegar al 10 cada vez va a ser más fácil, cada vez va a ser más obvio. De la misma manera que hace 10,000 años una persona en un 2 de felicidad estaba completamente loca. Ahora las personas en este nuevo mundo, cuando el tren vaya hacia la abundancia, hacia la felicidad, eso va a ser lo natural, eso va a ser lo normal, aspirar a una felicidad verdadera. Y esa es la nueva humanidad. Es el nuevo rumbo de nuestra especie. Pero ese cambio lo tenemos que dar todos, en lo individual. Este tren no tiene un chofer. Este tren no tiene un conductor, no tiene un líder. Hay líderes políticos y empresariales, pero ellos no van a hacer el cambio. Ellos no son los líderes de la especie humana. Son los líderes políticos y económicos, pero ellos no van a cambiar la dirección del tren. Entonces, si estás esperando a que alguien lo haga por ti, nadie lo va a hacer. Y si todos esperan a que alguien lo haga por ellos, el tren va a seguir hacia donde está yendo. Y si lo quieres hacer, empieza por ti. Empieza promoviendo una sobriedad en tu vida, una sobriedad mental, química y física en tu vida. Empieza aspirando hacia ese 10 de felicidad y dale ejemplo, porque el ejemplo es lo único que puede cambiar a las demás personas. Y recuerda que no estás sacrificando nada, al contrario, estás dejando un 2 y lo estás cambiando por un 8 que puede llegar a ser un 10. Entonces confía, investiga sobre esto, investiga sobre el yoga, sobre la meditación. No lo veas como algo aburrido, no tiene que ser aburrido, al contrario. Aspira a un 10 de felicidad, una superioridad, a una dignidad humana. Y a la próxima vez que vayas a una fiesta y veas a la gente borracha y que veas a la gente en las esquinas dándose pequeñas microdosis de nicotina, obsérvalos como lo que son, seres humanos encerrados en una esclavitud de dependencia química hacia ciertas sustancias porque sin ellas simplemente no pueden pasar un buen rato. Pero tú ya no. Tú a partir de este momento disfrutas la sobriedad, disfrutas tu dignidad humana, tu dignidad natural y aspiras hacia la iluminación.
y desde esa iluminación personal aspiras a salvar a tu planeta y a la vida. Y ese va a ser un círculo virtuoso que cada vez te va a hacer más feliz y más feliz y más feliz, hasta que de pronto descubras niveles de felicidad que nunca habías conocido. Y con eso termino ese podcast, invitándolos a ser completamente felices, a no sacrificar el momento presente y a no vender su felicidad. Nos vemos la próxima semana.